Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, estamos estudiando el libro de Samuel y la semana pasada el pastor Javier hablaba acerca de cómo el pueblo de Israel estaba teniendo un mal enfoque sobre la relación con Dios que tenían. Me quedó a mí en la retina el mensaje de la semana pasada que decía el pastor Javier que el pueblo de Israel estaba teniendo a Dios como un amuleto, como un amuleto para poder luchar, para poder pelear las guerras, y no estaba teniendo una relación genuina con Dios. No quería ser guiado, sino teniéndolo como un amuleto. Esta semana vamos a estudiar, en cambio, cómo los filisteos tuvieron esa cercanía con Dios, pero cómo se relacionaron con Dios. ¿Qué hicieron al momento de sentir la presencia de Dios? Así que acompáñennos, por favor, a 1 Samuel capítulo 5. Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado de Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando los habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Es impactante este capítulo, esta lectura, porque vemos la mano poderosa de Dios y vemos el poder de Dios sobre este pueblo filisteo. Aquí hay que iniciar diciendo de que los filisteos estaban tratando el arca de Dios como un trofeo de guerra. Es decir, ellos se habían llevado el arca de Dios y lo pusieron junto a su Dios.
el dios Dagón. Dagón era una deidad prominente que representaba muchas veces la fertilidad y la agricultura. Y entonces el colocar el arca de Dios junto a esta escultura iba a significar de que esta deidad estaba por encima del arca, estaba siendo una señal de que el triunfo de Dios, de su Dios, sobre el Dios de Israel. Este acto era una declaración de poder y dominio. Es decir, mi Dios, el Dios Dagón, venció a tu Dios Israel. Y así lo llevaron. Y esto muestra una actitud de orgullo y de menosprecio hacia el Dios de Israel. Para el pueblo de Israel, en cambio, esto que pasaba era una señal de dolor, era una señal de conmoción, porque no sabían lo que iba a pasar con el arca, tenían miedo de que pueda ser destruida, de que pudieran hacer mal uso del arca de Dios, que representaba su relación con Dios. Pero aquí hay algo crucial. Dios no necesitaba la ayuda del pueblo. Dios se iba a manifestar de una forma poderosa hacia el pueblo filisteo y iba a manifestar su poder y que está por encima de cualquier otro Dios. ¿Cómo lo podemos llevar esto a nuestra vida actual? Muchas veces tratamos a Dios como un Dios más, como un símbolo. Recordemos lo que es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que ponemos por encima de Dios. Entonces muchas veces buscamos trofeos o buscamos llevar una vida con trofeos de guerra en nuestra vida que lo podemos relacionar con el dinero, podemos relacionarlos con estatus social, logros personales, relaciones personales o incluso hasta el intelecto. Todo esto puede ser un trofeo para nosotros, el tener una vida abundante, el ser un profesional prestigioso, el tener una relación muy bonita con alguien. Todo eso puede llevarnos a hacer que esa situación sea nuestro Dios, sea en quien ponemos nuestra confianza, sea en quien podemos manejar nuestra vida. Tendemos a confiar en estas cosas pensando que esto, ya sea el dinero, la relación, el estado de salud, una posición social, sea quien nos lleve o nos guíe por nuestra vida, poniéndolo por encima de la guía de Dios, del cuidado de Dios. Entonces, muchas veces actuamos como los filisteos. Y los filisteos, ¿qué eran para Dios, para el pueblo de Israel? Eran enemigos de Dios. Nosotros podemos, al actuar de esa forma, podemos convertirnos en enemigos de Dios al rechazar su guía, al rechazar su deidad, porque estamos menospreciando su soberanía, estamos menospreciando su guía sobre nosotros. Y es crucial hacernos esta pregunta. ¿Qué puede estar poniéndose por encima de Dios actualmente en nuestra guía, en nuestra vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros en nuestros corazones. ¿Hay algo que estamos poniendo por encima de Dios? Mírenlo, Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre y no hay otro, y a otro no daré mi gloria. En Éxodo 20 también dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Salmo 115 también dice que los ídolos son obra de manos humanas, pero no pueden actuar como Dios. No hay nada fuera de Dios que podamos poner nuestra confianza que actúe como Dios. Y Dios es un Dios soberano y celoso. Vayamos un ratito, vamos al texto, a 1 Samuel 5, y veamos qué pasó. El versículo 3. ¿Qué pasó al momento que pusieron los filisteos el arca de Dios junto a su dios Dagón? Versículo 3. Y cuando al siguiente día
los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué pasó el primer día? Vieron que su Dios estaba caído, pero ellos tal vez lo dijeron, alguien lo movió, alguien lo hizo caer, no le tomaron la real importancia, ¿no? Sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 4? Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y de las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón en tronco solamente. Entonces, aquí podemos ver algo ya más fuerte. Las extremidades, las manos, representaban un símbolo de poder para el dios Dagón. Era un símbolo de que podía hacer algo, de poder darles la provisión a los filisteos. Al momento de quitarle las manos era un símbolo de que ya estaba impotente. Y al cortar la cabeza o al sacar la cabeza también un símbolo de que era un Dios que no tenía poder, que no tenía ningún tipo de pensamiento. Es decir, que no podía hacer nada, que era un Dios impotente delante de Dios. Y esta situación, los filisteos pudieron haberlo resuelto de una forma de reconocer a Dios, pero no fue así. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice el versículo 5? Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón, de Asdod, hasta el día de hoy. Entonces, eligieron la tradición religiosa, eligieron no darse cuenta o no reconocer el poder de Dios o que era una señal de Dios, sino que decidieron solucionarlo de una forma que no les vaya a incomodar. Es decir, ok, se cayó, no pasó nada, dejemos ahí, no pasemos, creemos algo que tenga que ver con el mismo Dios. Es decir, no se incomodaron, se adaptaron a las circunstancias para mantener su Dios igual. Hoy en día, muchas veces pasamos por situaciones que tal vez Dios nos llama a reflexionar sobre cómo están nuestros caminos, pero actuamos de la misma forma que los filisteos. Buscamos solucionar de alguna manera que no afecte nuestra situación, que no afecte cómo estamos llevando nuestra vida, sin considerar que es Dios que nos está queriendo mostrar que Él es el que tiene la soberanía sobre nosotros, no aquella cosa que estamos poniendo en lugar de Él. Tenemos que recordar que a veces mostrarnos que es el único Dios de verdadero va a significar llamarnos la atención de quitando lo que estamos poniendo como Dios en su lugar. Veamos qué sigue diciendo el texto. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre el pueblo, sobre Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores, y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron el Dios de Israel allá. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo en contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad. Entonces, ¿qué muestra? ¿Cómo actuó Dios ahí? Con fuerza, mostrándole ¿qué? Poder. Estos tumores son descritos por comentaristas antiguos como hemorroides o
más como una peste bubónica. La Septuaginta incluso añade que se produjeron ratones. Esto puede confirmar de que se trataba de una peste bubónica. Imagínense una plaga de esa manera que esté por todos los pueblos. Por eso la desesperación de aquellos pueblos de librarse del arca. Y al ver esto, los de Asdod no quisieron tener el arca en sus manos. Los filisteos no quisieron escuchar cuando Dios derribó la estatua. Y es ahí cuando el Dios se manifiesta de otra forma para llamar la atención, para atraerlos, para mostrar su poder y para mostrar su deidad. Pero ellos quisieron escuchar a Dios. ¿Qué hicieron? Querían deshacerse de Dios. Es decir, una vez más, en la primera, cuando le hizo daño a su Dios, se acomodaron a cómo estaba su Dios. Y esta vez que ya Dios está mostrando con una situación directa al pueblo, ellos en vez de acercarse a Dios, de reconocer el poder de Dios, ellos más bien quisieron es deshacerse. Querían evitar la guía de Dios. Muchas veces no queremos nosotros escuchar o ver lo que Dios nos quiere manifestar. Y tomando el mismo ejemplo de que nuestros dioses pueden ser un proyecto personal, una relación, una salud estable, viene Dios y ¿qué pasa? Nos quiere hablar y muchas veces nos trata por medio de esas situaciones. ¿Y qué pasa si la relación en que estoy poniendo mi confianza se rompe? ¿Qué pasa si mi proyecto personal fracasa? ¿Qué pasa si mi negocio donde había puesto toda mi confianza se cae? ¿Qué pasa si mi salud se deteriora? ¿Cómo actuamos nosotros? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando tal vez podemos preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu propósito en lo que me está pasando? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Pero rechazamos también. También nosotros podemos actuar como los filisteos y rechazar ese mensaje que Dios nos está enviando y más bien, por causa del dolor que estamos sintiendo, nos podemos alejar más de Dios en vez de acercarnos a Dios. Por causa de lo que estamos padeciendo, al ver que los dioses que hemos incluido en nuestra vida han caído, nos separamos más de Dios, no lo buscamos y nos alejamos más y tal vez le reprochamos a Él esta situación. Y al rechazar su deidad y al rechazar su mensaje, ¿en qué nos volvemos nuevamente? Hago la pregunta. Nos volvemos nuevamente enemistados con Dios al rechazar y menospreciar su soberanía y su deidad. Dios sigue siendo santo y poderoso, aunque intentemos rechazarlo, aunque intentemos no tomar la atención, aunque intentemos suplantarlo con otro tipo de dioses. Y miren cómo la Biblia nos relata cuando podemos nosotros conocer a Dios y a pesar de conocer a Dios, no tenerlo como Dios, poner otras cosas por encima de Él. Miren en Mateo 19, 21, por favor, habla del joven rico. Mateo 19. Mateo 19, versículo 21. Amén. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué hizo el joven? Puso su amor por las riquezas por encima de Dios. Venga conmigo a Hechos 5, por favor. Vamos al versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál fue en cambio la situación de Ananías con Safira? Pusieron su reputación y amor al dinero por encima de la verdad y la obediencia a Dios. Estos son ejemplos claros de cómo nosotros, las personas, podemos cometer el error de poner algo por encima de Dios y de esa forma no darle el lugar de Dios que corresponde. Y el Señor es celoso y el Señor nos va a mostrar siempre cuando estamos poniendo algo por encima de Él. Pero va a llegar un punto de inflexión, va a llegar un punto de quiebre donde vamos a terminar reconociendo el poder de Dios. Volvamos por favor a Samuel 5, primera de Samuel 5. Amén. Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase ¿a dónde? A su lugar. No nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hay algo importante en el versículo 10. Dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los heronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel. ¿Para qué? Para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Eso todo es una exclamación. Esto ya es un punto de quiebre, ya no podemos más. Han traído esto para matarnos, para hacernos daño. Ya no podemos más. Los filisteos llegaron a temer la presencia del arca porque se dieron cuenta que no podían controlar a Dios, que no podían tener poder sobre Él. Y recordemos lo que pasó en el capítulo 4. Ellos conocían a Dios. En el capítulo 4 habla de que cuando el pueblo de Israel llevaron el arca, ellos tuvieron miedo porque sabían del poder de Dios. Pero aún así, ellos no querían someterse. Ellos prefirieron entregar el arca, ellos prefirieron desechar el arca, devolverlo a su lugar antes de someterse y de rendirse al Dios. Tiene que llegar a nuestras vidas ese punto de quiebre donde uno diga: ya no puedo más. Señor,
te necesito. Señor, eres tú el único que puedes salvar mi situación. Eres tú el único que puedes salvar mi vida, salvar mi negocio, salvar lo que tú quieres salvar. Porque yo ya no puedo más. Ya es un punto de quiebre. Ya después de haberlo hecho todo a mi manera o de reconocer que en donde estaba puesta mi confianza no era el lugar correcto, va a llegar ese punto de quiebre donde uno debe de reconocer a Dios. Miren, el mundo puede resistirse a Dios, pero no puede dominarlo. Reconocer la soberanía es la única salida. Para nosotros esto significa rendirnos a su voluntad, no resistirla, porque vamos a terminar siempre entregándonos al Señor. Miren lo que dice Filipenses 2, por favor. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y nosotros al tener o al poner otras cosas por encima de Dios, estamos en una condición de enemistad con Dios. Y Dios, como hemos visto, es un Dios soberano y aplica el juicio sobre sus enemigos. Y nosotros estamos o tenemos esa condición de enemigos. Y nuestra condición y nuestra condenación o el juicio de nosotros es la muerte. No podemos nosotros actuar o rechazar a Dios sin tener una justicia, sin tener un juicio. Pero aquí hay algo importante. Nahum dice que Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios es implacable con sus enemigos. Dios aplica su justicia severa, Dios aplicó su justicia severa con los filisteos, dejando muerte, dejando tumores a su pueblo. Pero ellos, sin embargo, no reconocieron su deidad. Ellos prefirieron rechazarlo a Dios. Y nosotros, como enemigos de Dios, al rechazar a Dios, no estamos exentos de su juicio. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el momento que nosotros estamos poniendo otra cosa, otras circunstancias en el lugar de Dios, no estamos conociendo a Dios, no estamos glorificando a Dios, no le estamos dando gracias, sino que nos estamos envaneciendo en nuestro razonamiento, porque estamos poniendo otra cosa por encima de Dios. Y como los filisteos, nosotros también merecemos esa justicia, merecemos ese Dios implacable. Todos somos por naturaleza hijos de Dios y merecemos esa justicia. Y la justicia va más allá de lo que nos pasa aquí en la tierra, esa justicia de lo que nos pueda pasar como personas, esa justicia que podamos perder aquí en la tierra. La justicia de Dios es estar separados para siempre de Él. Es morir, pero morir eternamente,
si no lo reconocemos como Dios, si seguimos siendo enemigos de Dios al poner otra situación por encima de Él. Pero aquí hay una esperanza, hermanos. Aquí hay algo importante que debemos saber. Romanos 5:10 dice que porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos reconciliados por la muerte de su Hijo. Dios fue el que pagó y que recibió la justicia por nosotros. Y por medio de Él recibimos la reconciliación con el Señor. Cristo recibió la justicia de Dios para que nosotros seamos vivos por medio de Él, para que el castigo no lo recibamos nosotros. Y esto es un llamado importante, hermanos. Y es una pregunta. ¿Qué puede estar estando ahorita por encima de Dios en sus vidas o en nuestras vidas? ¿Qué estamos poniendo por encima de Dios? ¿Qué es aquello que estamos poniendo prioridad y que está quitando o está compitiendo con la deidad de Dios en nuestras vidas? Es importante ponernos a cuenta con el Señor y reconocer que necesitamos ser reconciliados con Él por medio de su Hijo. Para el hermano que recién nos visita, tengo una noticia importante. Dios no es una tradición religiosa, Él es real y Él es vivo. Pero nuestra naturaleza es ser enemigo de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él. Y la única forma de reconciliarnos con Él es por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy es el día para rendirte. Hoy es el día de reconocerlo como nuestro Señor. Amén. Los invito a orar.